Hola, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor José Santaella. Es un privilegio inmenso poder estar aquí con ustedes leyendo la palabra de Dios, especialmente volviéndonos al Evangelio. Y en la mañana de hoy estaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Así que le doy un momento para que pueda ubicar allí en su Biblia, si es tan amable, los versículos del Evangelio de Mateo capítulo 5, 17 al 20. Entonces, si usted aún no tiene su Biblia en la mano y tiene su celular, puede dividir la pantalla, abrir su aplicación y allí entonces estar acompañándonos en esta lectura en la mañana de hoy, donde vamos a descubrir aspectos maravillosos del Evangelio para nuestra vida en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, de Génesis a Apocalipsis, toda es especial, toda es útil y también necesaria para nuestra vida y crecimiento espiritual. Pero encuentro una maravillosa porción de la palabra en el centro mismo de la palabra. Antes de la encarnación tenemos el Antiguo Testamento y después de la encarnación tenemos a Hechos hasta Apocalipsis. Pero dentro de la palabra de Dios, en el mismo centro, tenemos lo que le da sentido a todas las profecías, que es la vida, enseñanza y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso el ánimo de mantener viva esa llama del Evangelio constante en nuestras vidas y a la luz de ella poder aplicar toda la Biblia del Antiguo Testamento y todo el resto del Nuevo Testamento a nuestra vida y crecimiento espiritual. Ese es el propósito de este tiempo. Así que ya le he dado un momento para que pueda ubicarse en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, hermanos, hay algunas cosas que quisiera compartir sobre este pasaje de la palabra de Dios, que tiene como subtítulo en nuestras Biblias, en la mayoría de nuestras Biblias, Jesús y la ley. Lo primero que podemos notar es que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla a través de una vida santa, piadosa y obediente delante de Dios. Él es el cumplimiento mismo de la ley de Dios. Aquella ley que por nuestra naturaleza pecaminosa no podíamos cumplir, y de esa manera entonces quedábamos condenados por la ley a la muerte a causa del pecado. Jesús, nuestro Señor, Dios mismo, manifestó su amor y a través del cumplimiento de la ley nos salvó. Él cumplió a cabalidad la ley. Y todo lo que en ella está escrito tiene un sentido hasta nuestros días. La ley y su efecto no ha pasado. Aún el pecador debe morir por su pecado. Por esa razón existe aún la condenación para aquellos que no creen en Jesús. Así que la ley no ha perdido su fuerza espiritual. Aún sigue condenando al pecador. Todo el mundo está bajo la condenación de la ley. Pero también Jesús ha venido para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él es el cumplimiento perfecto de esa ley. Y a través de su justicia, entonces, tenemos o podemos tener salvación. Así que lo primero que podemos decir es que Jesús no vino a quitar la ley y a poner un tiempo de gracia donde la ley no importa. Sí, la ley sí importa, tiene un gran sentido para la vida espiritual de la humanidad, y la ley nos señala el pecado en nuestras vidas, nos recuerda que por nuestras fuerzas es imposible. Así que lo primero que tenemos que recordar aquí es que Jesús vino a cumplir la ley en nuestro favor.
En segundo lugar, vemos que la ley no pasará, como ya les mencioné, no pasará. Él no vino a quitarla. La ley tiene un cumplimiento perfecto hasta el fin de los tiempos. Ella está vigente en ese sentido. Su efecto sigue estando sobre la vida de los pecadores. La ley no fue dada para los justos, así que la ley seguirá teniendo un efecto sobre la vida de los pecadores hasta que culmine el tiempo que Dios ha determinado para hacer justicia sobre todos los moradores del mundo. Así que si usted me escucha y aún no tiene a Cristo en su corazón, aún no ha confesado sus pecados, aún no se ha arrepentido de ellos, hay oportunidad para usted. Si está escuchando este mensaje, hay oportunidad para usted. Jesús vino a cumplir la ley en su favor, en favor suyo, amado amigo. Así que si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, puede en ese momento acercarse a Él, pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse de corazón, volverse de su maldad y entregarse en las manos de su amado Salvador Jesucristo. Así que es la invitación para usted en esa hora. En tercer lugar, vemos también que si nosotros quebrantamos la ley, de esa misma manera la enseñamos, entonces tendremos una consecuencia espiritual, porque la ley está para cumplirla. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir ahora aparte de la santidad de la ley de Dios, y entendemos que es imposible para nosotros cumplir a cabalidad y a perfección la ley de Dios, pero no por esa razón vamos a vivir ignorando la ley en nuestras vidas, porque la ley es la manifestación pura y perfecta de la santidad de Dios. Es en ella que vemos a un Dios santo, a un Dios que se aparta completamente del pecado, de la inmoralidad, de la injusticia que hay y que abunda en nosotros a causa del pecado. Así que vemos que si nosotros vivimos aparte de la ley o menospreciamos el efecto espiritual de la ley en nuestras vidas, habrá una consecuencia también. Y el verso 20 culmina con otra afirmación del Señor Jesús mucho más drástica hacia los discípulos y hacia aquellos que le escuchaban en ese momento, que es que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿por qué? Porque la justicia de ellos estaba basada en sus propias obras, obras externas que estaban haciendo cosas simplemente, manifestando vestimentas, actitudes, apariencias, y cumplían la ley a conveniencia. Habían hecho de la ley algo que traía beneficios a sus vidas, y por supuesto entró lo que llamamos el legalismo al corazón de ellos y se olvidaron de la importancia de la ley. ¿Qué es lo que realmente hace la ley en la vida del pecador? Ellos prácticamente querían vivir por encima de la ley porque establecieron sus propios principios para interpretar la ley aparte del Señor. Y los escribas y fariseos entonces eran aquellos moralistas, humanistas, que no consideraban a Dios en sus cosas, aunque lo mencionaban, aunque decían hacerlo en nombre de Dios. En sus corazones el único propósito era sentirse que ellos, por sus propios medios y fuerzas, podían agradar a Dios. Y es eso lo que dice el Señor. No es posible. Si nuestra justicia no está basada en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, es imposible entrar en el cielo. Por eso, el que la justicia sea mayor que los escribas y fariseos quiere decir que esa justicia no puede venir de un humano, de nuestro pecador corazón. Tiene que venir de Cristo. Él es nuestra justicia. Él es el cumplimiento perfecto de la ley para usted y para mí, y para todo aquel que se acerque con fe a Él, confesando sus pecados, arrepintiéndose y reconociéndolo como Señor y Salvador de su vida. Es de esa forma que podemos entrar en el cielo, a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y no de nuestra propia justicia. Así que, amado hermano, que el Señor le bendiga. Amado amigo que me escuchas, acércate a Cristo hoy. Si aún no lo tienes como Salvador, hoy es esa oportunidad. Que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga y sigamos volviéndonos al Evangelio. Feliz día.